En estos días se instaló, en los últimos días, se instaló en los medios de comunicación, sobre todo en grandes medios, un fuerte debate sobre la ley de salud mental. Hubo muchos cuestionamientos a esta ley. Esto tuvo que ver con lo que sucedió con el cantante Chano, que bueno, que según lo que dijo la madre y según algunos testigos, no hubo nadie que lo contuviera, habría tenido un ataque psicótico y bueno, eso hizo que todos dijeran qué pasa con la ley de salud mental que no sirve por lo menos para estos casos. Bueno, para que nos aclare esto, estamos comunicados con Ángel Barraco, psicólogo, redactor de la Ley de Salud Mental, la Ley 448 de Cava, y también asesor en la elaboración de la Ley Nacional 26657 de Salud Mental. ¿Qué tal, Ángel? Un gusto saludarte. Hola Roberto, del mismo modo. Bueno, volvemos a comunicarnos, cada dos por tres Sí, charlamos. En este y sí. caso, a mí me sorprendió mucho este cuestionamiento porque yo recuerdo que una de las cosas que hablamos varias veces con vos es que en realidad no se está aplicando como se debería aplicar la ley de salud mental, ¿o me equivoco? No, para nada, no estás al contrario, estás muy aproximado digamos, a gran parte de los fundamentos de qué es lo que está ocurriendo y cómo la emergencia de este tipo de situaciones lamentables, ¿no? Como lo que ocurrió con Chano, pero que también con lo que ocurrió en septiembre del año pasado, cuando un paciente ultimó a un policía y a su vez el policía lo valió y el paciente murió ahí en Palermo, en el Malva. Sí, sí. O sea, encontramos una caracterización de un tema que pone en evidencia sobre el tapete justamente esto que vos planteás, que tenemos una ley muy, digamos así, correspondida, muy reconocida, pero que lamentablemente pasan los gobiernos y no se implementa. Y esto permite justamente este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, que yo diría como un punto ciego, sobre todo a partir del desconocimiento. Porque Ujú. escuchándote al principio, vos decías, se estableció un fuerte debate. En realidad no hay un fuerte debate, hay una fuerte, digamos así, implementación de una campaña anti-ley que se Ajá. está dando en todos los grandes medios de comunicación, aprovechando justamente que de esta situación y dando obviamente una falsedad total respecto de lo que la ley habilita y no habilita. O sea, es muy, digamos, común ver ahora todos los días en los canales de televisión o en algunas radios escuchar algunos personajes que dicen que la ley, esto pasa porque la ley no permite internar de forma involuntaria o lo que se llamaría una internación compulsiva. Y Ujú. esto es totalmente mentiroso porque la ley cualquiera la puede leer, el artículo 20, y lo que sí establece son justamente una serie digamos así, de cuestiones a tener en consideración para que no se termine haciendo lo que históricamente se hacía cuando se llenaban los manicomios con personas y con solo la habilitación de decir, bueno, porque sufre un padecimiento mental tiene que estar encerrado. Entonces, acá hay que hacer una información clara y precisa respecto de qué es lo que habilita la ley y que, en primer lugar, esto ocurre porque no solo el sistema público no se ha implementado en los sistemas públicos de las provincias y a nivel nacional, sino que acá también hay una gran falencia que se oculta, que es la del sistema privado. Ujú. El caso del paciente tenía una cobertura privada, Centro Médico Pueyrredón, desde el cual lo atendía, o diría mejor lo desatendía un psiquiatra, que le había cambiado la medicación y no le habían hecho el seguimiento correspondiente, cuando cualquiera sabe que ante un cambio de medicación una persona con una estructura psicótica es muy factible que haga algún tipo de reacción, y esa reacción fue que una persona que estuvo estabilizada
durante muchos años, paseaba por ahí por el barrio, era muy querido. Bueno, se desató esa crisis que terminó en el lamentable suceso del policía que fue apuñalado y él que terminó justamente ultimado también por un par de balazos. Entonces acá aparecen otras cuestiones, que es cómo se vincula la cuestión de la seguridad con la cuestión de la salud mental. Hoy lo que están haciendo los medios de comunicación es poner por encima de todo la cuestión de la seguridad. Y la cuestión de la seguridad tiene que ver con ese criterio histórico, ¿no es cierto?, manicomial que nosotros llamamos, que justamente a partir de considerar a la persona que tiene un padecimiento mental, llámese desde un cuadro psicótico o a una persona que tiene consumo problemático con sustancias psicoactivas, que es lo que más, digamos, se asociaría al caso de Chano. Por lo tanto no fue un brote psicótico, sino más que nada tiene que haber sido un cuadro de intoxicación o un cuadro de abstinencia por droga que también produce este tipo de excitaciones psicomotriz que obviamente hay que tener, ¿no es cierto?, todo un dispositivo para poder contenerlo. Y esto es lo que no se cumplió. Y no se cumplió porque la policía y las fuerzas de seguridad no están capacitadas, no están formadas de acuerdo a una resolución, a un protocolo de intervención para estos casos que data desde el año 2013, que es la resolución 506 del 2013, que en su momento sacó el Ministerio de Seguridad, que estaba en ese momento bajo, digamos, la dirección de la doctora Nilda Garré, donde este protocolo de intervención de la Fuerza de Seguridad despliega, digamos así, toda una serie de requisitos para poder intervenir. Voy a tomar por caso lo que ocurrió en Palermo. Sí. Casi todos hemos visto el video. Sí. Vemos que el policía se pone frente a la persona que tiene un cuchillo. Sí. Atrás de la persona hay dos policías que no intervienen. Y este policía se le acerca, ¿no es cierto?, y recibe los cuchillazos. Si se hubiera tenido en cuenta el protocolo, dice, en primer lugar, nunca acercarse a más del largo de 2 brazos. En segundo lugar, ponerse en una posición de 45 grados justamente para no ofrecer todo el plano del cuerpo. Y así da toda una serie de consideraciones para justamente ante estos casos, que son casos límites, o sea, no se dan muy asiduamente, pero se dan, evitar cualquier tipo de daño tanto a la persona con padecimiento mental, que es la que no hay que perder de vista, como también a aquellos que tanto a nivel de la fuerza de seguridad como del equipo de salud tienen que intervenir. Y acá justamente esto fue más grave, lo de Chano, en consideración que lo de Palermo, pues lo de Palermo fue quizás de manera inesperada, en muy poco tiempo. En cambio lo de Chano llevó un par de horas y iban y venían, el psiquiatra que intervino salió huyendo, salió corriendo, la policía indudablemente no tenía, por lo que se sabe, no tenía justamente esa capacitación y obviamente recurrió a poder contenerlo mediante un balazo. Claro, de la peor forma, porque aparte fue un balazo a quemarropa, que por ahí uno dice, bueno, le podía haber tirado una pierna, por decir algo totalmente, que fuera menos grave, ¿no? Sí. Y ojo que, Roberto, que esto no es porque esta es la otra cuestión bastante perversa de los medios, ¿no es cierto?, de los grandes medios, es que esto tuvo difusión porque se trató de Chano, una figura pública, pero en este último tiempo han sucedido estos hechos en otros lugares. Claro. Tanto por ejemplo en Salta, una persona que había salido desnuda a la plaza pidiendo ayuda terminó muerto de golpe por la policía. En la provincia de Entre Ríos, una mujer trans murió esposada en medio de una descompensación luego que 6 policías se subieran a su espalda para reducirla cuando concurre entre el pedido de ayuda de su pareja. El caso Chano en la provincia de Buenos Aires, y ahora tomamos ya dimensión pública de un caso más espeluznante, que es el de Chubut,
donde justamente en el mes de mayo, una persona que tenía padecimiento de trastorno bipolar, ahí en la comarca andina de Chubut, fue abordado por el Grupo Especial de Operaciones Policiales, el GEOP de la Policía de Chubut. Entró a su casa y, pese a que los hijos que están ahí le habían pedido por favor que no hubiera ningún tipo de daño, terminó asesinado de un balazo en la cabeza. Hace justamente 2 meses que está la familia, hay marchas, y esto no toma dimensión, y todos los casos tienen la misma particularidad. Claro. Por eso hay que repudiar enormemente los dichos del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni, que al instante salió a defender el accionar policial y dijo de que esto se hubiera evitado si tendrían las pistolas Taser. Esto verdaderamente es una aberración. Es lamentable que se ponga por encima del padecimiento mental la cuestión de la seguridad, porque como dije anteriormente, ateniéndose a unos protocolos, al protocolo de intervención vigente que no se ha tenido en cuenta, indudablemente estas muertes se podían haber evitado. Está muy claro, Ángel. Ahora, Ángel, yo te llevo a lo que hablábamos antes, las partes que no se aplican de la ley. Acá vos explicaste muy bien que no se aplican los protocolos de seguridad. En las partes que no se aplican, la ley avanza en la desmanicomialización. Bueno, hace poco el gobernador de la provincia de Buenos Aires habló de que eso estaba muy avanzado y realmente no se avanzó, por ejemplo, en las casas de medio término de la cual que está en la ley, y no se avanzó en muchísimas cosas. Yo ya estuve repasando la ley y veo que es una ley que a mi juicio parece muy buena. No soy psiquiatra ni psicólogo, pero parece muy buena, pero yo digo, ¿y esto se aplica? Roberto, bueno, has tocado otro tema bastante jugado. Yo lamento contradecir al gobernador como a la secretaria que está a cargo de salud mental respecto de lo que vienen ofreciendo, como que lo que se está haciendo en la provincia es una desmanicomialización. No, el mismo día de la presentación de este supuesto proceso de desmanicomialización, el mismo ministro Goyán, en la presentación que se hizo en La Plata el 10 de diciembre, que coincidía con el Día Universal de los Derechos Humanos, él mismo reconoció, o sea, dijo, es muy fácil hacer un proceso de adecuación que un proceso de desmanicomialización. Y vos, que sos un lector que no sos especializado, pero leíste la ley, podés observar que la ley dice que los manicomios y las instituciones de internación, tanto pública como privada, deben ser sustituidas, sí, que no es lo mismo que adecuar. Claro. Ahí está la trampa. Adecuar es, como vienen diciendo, que cerraron un pabellón, que ese pabellón no se usa más para las internaciones, pero se llevan las personas a otro lugar que está pintado, que está arregladito, pero dentro del mismo ámbito del hospital. Esto quiere decir que no es lo que plantea la ley. La ley dice, basta como se hizo en Italia, basta de los hospitales psiquiátricos y las colonias, o sea, hay que desarrollar los dispositivos y servicios comunitarios en el ámbito de la comunidad. Llámese esto que vos planteás, casas de medio camino, residencias protegidas, o sea, todo aquello que sea desde la perspectiva de la habitabilidad de la vivienda, que es uno de los déficits que tienen quienes están lamentablemente internados en los manicomios, la posibilidad de contar con una actividad laboral para su sustento, aquellos que lo pueden, y bueno, el tema de las camas de internación en hospitales generales, que deben ser internaciones breves para evitar justamente que se cronifiquen estas grandes instituciones. Pero ¿qué pasa? Detrás tenemos los grandes intereses. Claro. Y los dos casos, tanto el de Palermo como el de Chano, ya con lo que ocurrió el año pasado con el caso que relaté de Palermo, ya salieron a los medios de comunicación justamente los sectores corporativos, médicos psiquiátricos, ¿no es cierto?, que no son todos los psiquiatras, sino justamente aquellos que están más interesados en sostener los intereses tan ligados, ¿no es cierto?, porque la ley planteaba que en el 2020 debían cerrarse
las instituciones y no se llevó adelante. ¿Por qué? Porque justamente el hecho de afectar o sustituir un manicomio por un despliegue de dispositivos que dignifican a la persona que se atiende y a quienes trabajan, indudablemente ponía en situación de riesgo no solo el manicomio público, que quizás le podría interesar poco, pero sí las clínicas privadas. Y acá en las clínicas privadas encontramos justamente un gran negocio. O sea, el planteo de esta psiquiatría que se basa ahora, ha recrudecido de una perspectiva netamente biológica, genética, donde descartan todo factor social en la incidencia de las problemáticas. O sea, indudablemente el sostén son dos elementos fundamentales: la cama de internación y el psicofármaco. Y acá se desprende el otro gran interés, que es justamente el de los laboratorios, la industria más poderosa de nuestro planeta. Entonces, ellos con eso quieren romper el criterio que instituye la ley, que es el criterio interdisciplinario. Para poder hacer un abordaje como corresponde a una persona que tiene un padecimiento mental, cualquiera que fuera de una perspectiva clasificatoria, diagnóstica, o sea, cuanto más saberes podamos darle asistencia, más posibilidades tenemos de tener una respuesta, digamos, ¿no es cierto?, positiva. Entonces, no se puede sustentar la atención exclusivamente en que una pastilla va a cambiar este tipo de situación. Ya lo vemos con estos casos. Pueden tomar una medicación o pueden dejar de tomarla, o se le puede cambiar, y con eso el problema no cambia. Entonces, tiene que tener una asistencia, un abordaje donde no solo esté la parte psiquiátrica, sino la parte psicológica, la parte social, que cada vez tiene más incidencia en los abordajes. Hoy, y como lo repetían años Pichón Riviere acá en Argentina y Franco Basaglia en Italia, que llevó la desmanicomialización en Trieste, decía: en realidad en el sistema público las personas están internados más por pobres que por locos. Acá tenemos justamente una condición clasista que históricamente operó respecto de las personas internadas. Y nunca hay que olvidar que el trípode en el cual se basa la lógica manicomial es, en primer lugar, el criterio de peligrosidad, que es el que están utilizando con Chano y con los otros casos. A raíz del criterio de peligrosidad, la consideración de tener mecanismos de control social, ergo la creación de los manicomios o cualquier institución de contención. Y el tercer elemento es que, desde una perspectiva científica, considerar que los padecimientos mentales son irreversibles. Esos tres factores son los que se utilizaron y se siguen utilizando históricamente para justamente sostener un modelo lógica manicomial que no es solo privativo de las instituciones, digamos, manicomiales, los neuropsiquiátricos, las colonias, sino que esto también se da en instituciones privadas. Inclusive los geriátricos hoy son justamente clínicas psiquiátricas enmascaradas. Así que bueno, desde el momento de lo que ocurrió en Palermo, salieron con muy fuerte en los medios de comunicación, en los cuales tienen mucha facilidad por los intereses compartidos para salir a defenestrar la ley, como si la ley fuera la culpable de lo que los gobiernos no cumplen y de lo que los sistemas de atención tampoco dan. Entonces acá tenemos una conjugación de dos factores o dos poderes muy importantes, que son el poder médico psiquiátrico encolumnado o actuando obviamente con el poder gubernamental, y esto hace que entonces la ley no tenga justamente una implementación, porque si vamos al caso, lo que ocurrió con Chano y con los otros pacientes, si hubiese dispositivos de atención domiciliario interdisciplinarios, esto hubiera tenido otro abordaje. Así que lo mismo que le pasó al paciente de Palermo, que tenía una cobertura privada, pero que no lo atendía un equipo interdisciplinario, y encima el psiquiatra que lo atendía está procesado y se ha ratificado su procesamiento por la Cámara. ¿Por qué? Porque planteó a la familia, cuando le pidieron que lo internara, dice: bueno, tengo que consultar a ver qué dice la Ley Nacional de Salud Mental. Y en el interín pasó lo que pasó. Y bueno, el juez consideró que era por negligencia y
su culpabilidad. Así que esto nos demuestra cómo actúan, ¿no es cierto?, desconsiderando una ley que se votó por unanimidad, una ley que fue una construcción, modelo de construcción social, cultural y científico, y como bien dijiste vos, está muy bien considerada, hasta el punto que los contactos que tenemos con los italianos de Trieste estaban muy avanzados por empezar a copiar de la ley nuestra, la ley de ellos que data de 1980. Así que, y también se tuvo en cuenta en Chile, se ha tenido en cuenta en Perú, que han sacado leyes de salud mental. Así que bueno, acá lo que hay que tener claro a la comunidad es esto, que nunca le vengan a decir que la ley no permite internar. Eso es una falacia total y hay que exigir con la ley en la mano qué es cuáles son los derechos que le asisten a las personas que sufren mentalmente. Hay muchos recursos de amparo presentados en el sector privado porque la salud mental, obviamente en el sector privado y las obras sociales, está netamente discriminada. Resulta que solo se puede tener 30 días de internación y 30 sesiones psicoterapéuticas, cuestiones que no limitan, ¿no es cierto?, por ejemplo, en cualquier afección orgánica. O sea, tenemos que empezar a trabajar, a difundir qué es lo que plantea la ley, y que obviamente es una ley de derechos humanos que protege los derechos de las personas que han sido históricamente avasalladas. Te hago una última consulta muy brevemente. Nosotros antes pasábamos un audio de una marcha que hicieron familiares de personas que son adictos, que tienen adicciones, ¿no? Que se llaman Madres del Ser, que fueron al Otamendi a apoyar a la mamá de Chano y a su vez exigir legislación para aquellos que realmente no tienen problemas de salud mental, porque lo que sí tienen es problemas de adicciones. Y decían que no estaban en desacuerdo con la ley, pero que necesitan algo especial para las adicciones. ¿Podés brevemente explicar cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, sí. Justamente acabo de recibir un flyer que dice Marcha Nacional al Congreso de la Nación por una ley específica de adicciones. 26 de agosto a las 2. Hay un sector, y te remito justamente a una noticia que salió en estos días en el diario Crónica, que es otro de los graves problemas que tenemos, que son las comunidades terapéuticas. Sí. Las comunidades terapéuticas son lugares de encierro, son micromanicomios, que indudablemente está por detrás un gran negocio. Y en esto han justamente encolumnado algunos de manera, digamos así, involuntaria a sectores de madres que sufren porque una madre, un padre que tiene un chico con un problema de consumo problemático, una adicción, evidentemente se hace muy difícil, pero se hace difícil porque no hay respuesta del Estado. Y no hay respuesta del Estado no solo en el sistema público, sino que no hay respuesta del Estado en el sistema privado. Y lo único que se hace es justamente generar desde algunos organismos, como por ejemplo la CEDRONAR, la contratación de estas mal denominadas comunidades terapéuticas, que a veces están dirigidas por ex adictos. Hace 15 días se cerró una porque quien dirigía la comunidad terapéutica amenazaba con un revólver. O sea, y tenemos este tipo de situaciones que no está siendo controlado. Entonces, la ley en su artículo 4 habla claramente que las adicciones están dentro de la salud mental, y esto es indiscutible. Lo que pasa que en la ciudad de Buenos Aires, a partir de la irrupción del macrismo, sacaron una ley de adicciones, que obviamente no hace falta. ¿Por qué? Porque después sacaron del área de salud mental la atención. Ante cualquier chico podía ir a un hospital general, al servicio de salud mental, y lo atendían, y después a partir de esta política, o sea, directamente se renunció a hacer la atención de las adicciones en el sistema público, llámese en centro de salud mental, llámese en los servicios de salud mental de los hospitales generales, y pasaron al área de desarrollo social, porque desde ahí se hacen la contratación de estas instituciones que son ONG, que no tienen ningún control, y donde pasan cosas, pero que no se puede creer.
Ujú. Suicidios, muertes justamente por consumo o por exceso de medicación, o sea, verdaderamente. Entonces hay que tener mucho cuidado de no ser utilizados por estos sectores, ¿eh? Porque acá lo que hay que significar es que hubo un gran avance privatizador no solo sobre la salud, sino sobre la salud mental, achicando lo que era la atención histórica en el sector público para que sea el sector privado el que se haga cargo. Y cuando interviene el sector privado ya sabemos a qué apunta. Claro, A hacer una, negocio. exactamente, Claro. más claro imposible. Así que Ángel, bueno, ahora con lo que vos decís, bueno, también a nivel nacional se sigue manejando las adicciones en el Cedronar y en desarrollo social, ¿no? No solo en la ciudad totalmente, de Buenos Aires. Bueno, yo totalmente. te agradezco mucho por esta comunicación. No sé si querés agregar algo para cerrar la nota. No, fundamentalmente esto de tratar de clarificar, ¿no es cierto?, a la sociedad sobre qué es lo que verdaderamente plantea la ley, también a plantearle a la sociedad que acá hay una cuestión de presupuesto. O Claro, sea, cuando se analiza el presupuesto, por ejemplo, de Nación, es ínfimo. Entonces, no, después hacen propaganda que la ley de salud mental y que estamos haciendo esto. Lo de la provincia de Buenos Aires que vos planteaste, Roberto, ¿dónde está el presupuesto? claro, claro. ¿Dónde está el plan? Sí, evidentemente para todo se necesita presupuesto y ahí es donde Y falla un el presupuesto Estado. que sea controlado, porque en Claro, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la ley dice que hay que tener un 10% del presupuesto de salud debe ser asignado a salud mental. Tenemos el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, que llega casi al 8%, pero los recursos se destinan para mantener el mismo sistema manicomial, ¿se claro. entiende? Entonces a Estamos veces no es solo un problema aumentar el presupuesto, sino a qué se lo asigno. Está clarísimo. Ángel Barraco, como siempre, un gusto haber conversado con vos y muy bueno de haber aclarado estos temas que, como bien decís vos, están impuestos por los grandes medios, pero que bueno, la opinión pública se nutre mucho de esos medios. Así que te agradezco mucho, ¿eh? Sí, yo te agradezco a vos porque un solo planteo, o sea, no solo, por eso digo que no es un debate, porque quienes van a los medios de comunicación dicen a sus anchas todas estas mentiras, lo terrible es que no sale desde el gobierno nacional y desde las jurisdicciones a contestar esto y a defender la ley, Claro, incluidos no los la órganos defienden que porque tendrían que invertir y ahí está el problema. porque hay mucho entrecruzamiento de intereses, Y hay exactamente. mucho lobby del medicamento y todo eso. Muchas gracias, Ángel. Muy No, amable, por ¿eh? favor, un gusto. Un abrazo grande. Hablábamos con Ángel Barraco, redactor de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires y asesor en la elaboración de la ley nacional. En concreto, la ley está, la ley existe, no se aplica como se debería aplicar y por eso los problemas que hay con la salud mental.